24, 25, 26. En consideración, tiene la palabra la diputada Lucía Yáñez. Bueno, gracias, señor presidente. La verdad que es un día muy especial para mí, para quienes hemos sido autores de varias de las leyes que se aprueban hoy, que parecen a veces, ¿no? Es difícil ver cuál es el impacto que tienen nuestras normas, y yo creo que es parte de lo que tenemos que ver en el futuro y desafiarnos a saber cómo la implementación, ¿no?, de las normas que nosotros votamos acá realmente cambian la vida de los bonaerenses. Y estas son al menos dos, o las tres incluso, leyes que cambian totalmente la vida de un montón de niños y niñas y adolescentes, pero también de padres o de personas gestantes, respecto de la vida de un montón de personas, de un montón de casos de infancias, de adolescencias que vienen sufriendo una vulnerabilidad muy grande. A veces cuando hablamos del mundo de las infancias hay mucho desconocimiento. A mí me ha pasado a veces de por ahí hablar con familiares y creer a veces que los hogares convivenciales viven niños huérfanos, ¿no? Que es un poco el concepto original de por qué nacieron los hogares. Bueno, sí, los hogares nacieron para aquellos niños que quedaban huérfanos, especialmente en el marco de las guerras y de las problemáticas que se vivieron en el siglo XVIII y XIX y durante obviamente el siglo XX, que es donde mayormente crecieron. Pero en realidad hoy los hogares de niños y niñas alojan principalmente a muchos pibes, muchas pibas que sufren violencia en sus casas, no tienen cuidados parentales porque ocurrió alguna situación, sus padres están ante alguna situación de salud, de consumo, de problemáticas severas. Y hablamos de niños a los que les pasan muchas cosas, ¿no? De niños que vienen con una historia muy pesada. Y en ese tránsito que nosotros como Estado, y nos incluyo, obvio, el Estado en sus tres poderes, tenemos que articular, y en eso que nosotros hemos construido en un concepto que se llama corresponsabilidad, que quiere decir que toda la sociedad somos responsables de que las infancias puedan crecer con derechos y felices para tener un futuro, porque la niñez nos define, lo que nos pasa en la niñez define toda nuestra vida adulta, y eso está visto más que nunca en la actualidad. Me parece que es realmente muy importante lo que estamos votando hoy. Y por eso quiero agradecer porque además no sé cuántas sesiones más vamos a tener y hay muchos diputados y diputadas que son no coautores en la firma tal vez, pero sí coautores en el hecho de la posibilidad de que estas leyes se sancionen, no solamente que existan, sino por sobre todo que sean implementables, que sean útiles, que las limemos lo más posible para que lleguen a la gente y realmente sean de rápida implementación. Porque bueno, muchas veces las letras son difíciles de interpretar y una palabrita más y una palabrita menos en un código, en una norma, cambia la vida de la gente. Entonces en esto me quiero dar un minuto para agradecer. Primero, el autor de la Ley de Hogares es Tato Batista, Juan Pi Batista, en conjunto la hemos construido, junto con el Organismo de Niñez y Adolescencia, junto con la Secretaría General de la Gobernación. Quiero agradecerle a todos ellos porque estamos haciendo posible con la red de hogares convivenciales, con Chicos del Pueblo, con los diferentes espacios que acogen y crían niños y niñas, pero en especial esta Cámara, a todos los diputados y las diputadas que hoy la votamos. Esta ley la sacamos por unanimidad, hemos sacado varias leyes por unanimidad, bueno, o al menos era así antes de la labor, después me cuentan, pero creo que sí. Y eso me da mucha alegría porque implica que hay temas que realmente nos unen, que nos conmueven, que nos importan, y este es el tema que más debiera importarnos. A esta Cámara, a los diputados, a las diputadas, a mi bloque, a las autoridades de la Cámara, a las autoridades del bloque, muchas gracias. En especial a Susana González, que siempre me ayuda a reescribir muchas de las cosas que a veces quedan largas, difíciles. A Cuto, a Mariana, a Luciana Padulo, con las que venimos trabajando incansablemente muchas cosas, y a Marce Basualdo también, pero en otros bloques también. El vicepresidente de la Comisión de Niñez, Julio Pascualín, que nos acompañan todos, a Anaí Bilbao, a Belén Malaisi, a Valen Miranda, me anoté varios, pues son todos los que aportaron, a Fer Compagnoni, a Martín Endere, que hizo varias modificaciones en las normas, a Maricel, a Gustavo Cuervo, a Martín Rosas, a Laura, que también hemos acompañado muchos proyectos en conjunto, y Nati Jakowski, y en especial le quiero agradecer a Diego García Arena, que hemos atravesado e iniciado un tránsito de pensar cómo podemos construir una unidad de criterios, al menos entre los que
más o menos pensamos parecido respecto de lo que queremos en una Argentina con derechos y hemos podido construir en conjunto también estas dos normas. Y agradecer, por supuesto, al Poder Ejecutivo, al gobernador, con el enorme esfuerzo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, aun cuando nos quieren ahogar y los dardos llegan de manera masiva para que se puedan aprobar estas iniciativas que implican discutir cosas importantes, entre ellas la presupuestaria, que es a lo que vamos las próximas semanas. Y es importante que todas estas leyes que hemos votado acá, las próximas semanas las discutamos en serio, en un presupuesto que nos ponga de cara a la realidad de la gente en un momento histórico muy complejo para la Argentina. Quiero contar un poquito de qué se trata las leyes. La ley de hogares es una ley que nace del espíritu de los hogares convivenciales. Nosotros tenemos dos tipos de hogares, los hogares del Estado, los hogares que pertenecen al Estado provincial, que son 23, y después tenemos hogares en los municipios, que tenemos muchos municipios, agradecemos a todo lo que le ponen el cuerpo y hacerse cargo de los niños, y muchas asociaciones civiles y organizaciones comunitarias que eligen criar como parte de su vida cotidiana. Imagínense lo difícil que es criar 1 o 2 niños, los que tienen hijos e hijas, imagínense 30 niños con miles de historias difíciles y muy complicadas. Sin embargo, eligen ese camino que está lleno de gente comprometida. Así que al principio, gracias a ellos, que son los hacedores de este proyecto, que reconoce derechos por sobre todo, que reconoce su rol de cuidado y que reconoce el deber del Estado de acompañar este proceso de manera responsable, de acompañar este proceso con proyectos, con financiamiento, con el financiamiento del recurso humano que todos los días abraza, cuida, contiene, lleva a la escuela, viste, baña y todo lo que le toca hacer a un hogar convivencial, pero que además crea un registro único de hogares, que más allá de que existe un registro general de asociaciones, este va a ser solo de hogares donde podamos nosotros tener realmente una dinámica de conocimiento de cuántas instituciones hay, del acompañamiento de esas instituciones y también del contralor de ir sabiendo qué está pasando en cada una de esas situaciones. Esta norma fortalece el sistema de protección al que siempre hablamos. Nosotros hablamos siempre, bueno, la promoción es muy importante, pero la protección salva vidas, la protección salva futuros. Y de eso se trata también, reconocer el laburo que tienen todas estas instituciones. Y la otra ley, la que acabamos de aprobar, es una ley que nace principalmente de la experiencia que hemos tenido en estos últimos años respecto de conocer cómo es la vida de un pibe que está en condición de vulnerabilidad, de cómo va y viene muchas veces entre instituciones. Obviamente que cuando se toma una medida es una medida extraordinaria, tiene que pasar algo muy grave en una casa para que a un niño o una niña se lo separe de su familia de origen. Pero a veces esas cosas graves definen el futuro completo de un niño o una niña. Y pasa muchas veces que ese niño o esa niña es separado de su familia, primero se queda con un familiar, con un vecino, por ahí ese familiar después no puede seguir conteniéndolo porque tiene o muchos hijos o dificultades, y entonces pasa a estar en un hogar convivencial, y por ahí por las características y las condiciones se va con una familia de acogimiento, y después vuelve o es adoptado o adoptada, y a veces esas adopciones, lamentablemente, que es algo que tenemos que trabajar acá, fracasan y muchos adoptantes devuelven a los niños y ese niño vuelve a estar en un hogar, a veces es otro, y todos esos tránsitos son como cajitas. Es como primero estuviste acá con tu familia de origen, después fuiste al hogar, no sabes más qué pasó con tu familia de origen, después te fuiste en acogimiento y no hablas más con los del hogar, y después volviste del acogimiento y fuiste adoptando y no hablas más con los que te acogieron. Y entonces es como, imagínense que 1000 veces tu vida se parta en pedazos y ese abandono inicial, que a veces es un abandono y a veces es miles de imposibilidades que tiene la sociedad actual, se vuelven en miles de pequeños abandonos o en muchos, ¿no? Obviamente que es muy difícil pensar que esa cabecita, aún un adulto nosotros no podríamos pensar qué sería si te vas a vivir a otra ciudad o a otro barrio, no hablar más con tus amigos, no saber qué está pasando. Y de eso se trata este proyecto. Se trata de decir, hay una trazabilidad en nuestra vida cotidiana que pareciera parte de la lógica, pero a veces no lo es cuando muchas instituciones intervienen en conjunto. Y es un derecho de estos niños y de estas niñas saber que va a estar todo bien y saber que hay otros que te eligieron, que te cuidaron, que te quieren, que te acompañan, que van a estar ahí presentes para vos, pase lo que pase, estés donde estés, o hayas encontrado una familia que te adopte o hayas vuelto con tu familia de origen, porque implica la posibilidad también de que hayamos muchos
mirando ese proceso, cuidando a esos niños y abrazando fuertemente. Y de esto se trata el proyecto de pensar un régimen de comunicación que va a ser obligatorio que las autoridades a cargo, sea el servicio zonal, el local, sea el juez, de acuerdo a la situación en la que esté, le consulten a ese niño de manera obligatoria si quieren mantener este vínculo con estas familias que han acompañado o estos espacios que acompañaron. Y si ese niño o esa niña no puede hablar de eso porque es muy pequeño, porque todavía no puede defenderse o con un abogado del niño o lo que sea, tendrá que intervenir el Ministerio Público Pupilar para definir, por sobre todas las cosas, con el interés superior del niño, en el más alto rango que tiene que tener, porque tiene no solamente jerarquía internacional en la Constitución, sino porque es lo lógico, sino porque es lo que tiene que pasar, porque es parte de la humanidad más básica y del amor más profundo cuidar a los que más lo necesitan y mucho más a los niños y a las niñas. Entonces, este camino que iniciamos, que parece un articulito, que parece la reglamentación de un artículo del Código Civil, que parece un derecho que ya estaba dado o algo lógico, va a cambiar muchas vidas. Y esas vidas que nosotros y nosotras somos responsables como marco de la corresponsabilidad, creo yo que tienen que ser siempre la prioridad en la que pensemos para construir la Argentina que queremos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros y creo que en estos proyectos se ha hecho carne esa responsabilidad porque muchos y muchas han aportado. Así que muchas gracias, muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa y en nombre de los niños, las niñas, los adolescentes que muchas veces no la están pasando bien en la provincia, sepan que este proyecto va a acompañar sus tránsitos, estos dos proyectos, de una manera muy enriquecedora y que puede llegar realmente a cambiar la vida de muchos y muchas. Gracias. Gracias, diputada.